Está con nosotros Alejandro Sánchez, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Asumió el domingo con la nueva legislatura, diputado del MVP del espacio 609. ¿Cómo le va, Sánchez? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Gracias por haber venido. Un gusto estar con usted acá. 3 días de gestión nada más. Muchos no han hecho porque tuvieron un carnaval en el medio. Sí, esto como que uno arrancó, pero ya se nos vino el feriado arriba. Sí. Pero igual, de todas maneras, uno va tratando de acomodarse al lugar, ¿no? Bueno, y empezar a armar los equipos, aunque yo en eso corro con ventaja, porque los equipos que ya estaban armados por Aníbal Pereira son los que van a continuar trabajando conmigo. Entonces, bueno, ya hay toda una tarea que estaba distribuida administrativamente que ya está funcionando. ¿Esos son equipos de administrativos o de gente en este caso del MPP? No, son funcionarios de la Cámara, ¿no? Es decir, la presidencia es un organismo más dentro de las diferentes reparticiones de la Cámara, y bueno, y tiene sus funcionarios de carrera, ¿no? Entonces, que eso los designa, cada presidente, digamos, va designando ese equipo para llevar adelante. Son, en este caso, 6 funcionarios, digamos, que tienen que ver con los funcionarios que hacen las cuestiones con los expedientes administrativos, con los expedientes legislativos, con algunas otras cuestiones que tienen que ver con la tarea del presidente de gestionar el Parlamento, por un lado, y por otro lado, la gestión política, digamos, del funcionamiento legislativo. ¿Es aburrido ese trabajo administrativo que requiere la presidencia de Cámara? Bueno, recién lo estamos asumiendo. Yo diría que no es aburrido porque el Parlamento tiene muchas cosas para hacer, así que se puede encontrar fácilmente tarea y bueno, y eso siempre te lleva a que hacerlo rutinario puede ser aburrido, pero el Parlamento necesita de una dinámica más fuerte, así que yo creo que le vamos a encontrar bastante diversión al Parlamento. A algunos nos llamó la atención su discurso del domingo. ¿Sí? Sí. Sobre todo por la forma de decir el discurso. ¿Tiene una buena oralidad usted? Bueno, ¿no? Y no sé, más o menos, puede ser. Yo qué sé, tratamos de expresar lo que pensábamos, ¿no? Y de alguna manera, a mí me gusta ser muy frontal. Yo creo en la política, y creo en la política con mayúscula. Y creo que la política con mayúscula no evita las diferencias ni los matices, sino todo lo contrario, los pone arriba de la mesa. Y yo lo que intenté hacer en mi discurso es justamente eso, decir, bueno, yo pienso esto. Creo que no podemos seguir haciendo referencias vagas a la democracia como si fuera una cuestión de que todos estamos de acuerdo con eso. Evidentemente que todos estamos de acuerdo con un sistema democrático, todos queremos que los ciudadanos tengan derechos y que los puedan ejercer. Ahora, yo creo que la democracia es un poco más que elegir cada 5 años y creo que hay que ponerlo arriba de la mesa para debatirlo francamente. ¿Y ahí hay diferencias de interpretación? Yo creo que sí, que el concepto de democracia es un concepto que genera visiones diferentes. Por ejemplo, ¿es más democracia que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo o no? Yo creo que sí. ¿Es más democracia que las personas puedan salir de la pobreza? Yo creo que sí, que una persona, para poder ejercer la libertad de pensamiento, para poder ejercer las posibilidades de decidir, tiene que estar informado, pero primero que eso tiene que estar alimentado. El derecho a la vida, ¿es solo el derecho a la vida secas o es un derecho a la vida digna? ¿Y qué quiere decir vida digna? Porque yo te puedo garantizar el derecho a la vida, pero te puedo estar golpeando, puedo estar abusando sexual, ¿no? Es decir, hay muchas personas que están en estas condiciones, de abuso sexual, de pobreza extrema, de hambre, de una serie de cosas. Bueno, ¿ese es el derecho a la vida que defendemos en la democracia? ¿O la democracia tiene que ser el derecho a la vida digna? ¿Y qué es la vida digna? Bueno, y ahí hay interpretaciones diversas, como en cualquier sociedad, sobre cuál es el concepto de vida digna. Fíjese que usted... para poner otro ejemplo que tiene que ver con la democracia, por ejemplo, que todos los ciudadanos seamos iguales independientemente de nuestras capacidades. Bueno, nosotros tenemos situaciones donde los discapacitados no tienen acceso a un montón de servicios públicos, o no tienen acceso ni siquiera a los edificios públicos, ¿no? Que esto es algo que se está procesando ahora. Ahora, hubo un momento en donde a los discapacitados se los eliminaba de la sociedad, lisa y llanamente. Para poner un ejemplo muy duro, pero la sociedad ateniense entendía que si uno era discapacitado, no tenía las aptitudes físicas para ir a la guerra, bueno, los eliminaban. Bueno, entonces los conceptos de vida digna y de ciudadanía yo creo que son conceptos que van avanzando conforme avanzan las ideas de la sociedad. Y lo peor que puede hacer el sistema político es dejarlo solo como un adorno para decir, terminar los discursos, ¿no? Yo lo dije, lo traté de decir en el discurso. La democracia no puede ser el lugar común que elijamos para lo que es lo deseable sin decir nada. Yo creo que hay que ponerle más contenido. Y creo que ese es un reclamo de nuestra sociedad. Creo que es un reclamo porque la gente está teniendo nuevos problemas, quiere más soluciones, tiene otras demandas y que por tanto el sistema político tiene que reaccionar ante eso y construir esas propuestas.
Ahora, ¿hay una base de concepto de democracia en Uruguay que es común entre todos los partidos? Me pregunto porque el concepto de democracia, usted lo decía, digamos, es un concepto muy, muy laxo. No es lo mismo la democracia que entendemos acá hoy en Uruguay 2014 que la República Democrática Alemana, que llevaba el título de democracia y para muchos no era una democracia. A ver, yo creo que hay una base común en que todos estamos de acuerdo en que el gobierno tiene que ser un gobierno elegido por todos los uruguayos, es decir, por el pueblo, que la soberanía reside en el pueblo y que el resto de los representantes del pueblo tenemos un mandato que llevar adelante conforme a la Constitución y conforme a las leyes. Y los ciudadanos tienen derecho a estar todo el tiempo informados, pero además analizando qué es lo que hace el gobierno y protegiéndose del poder también. Yo creo que estar en el gobierno también es tener un resorte de poder. Creo que eso es una base común para todos. Luego después ingresan otro tipo de conceptos. Desde mi punto de vista, yo quiero ampliar la democracia cada vez a más áreas. Y creo que ese es un esfuerzo porque estoy convencido de que además es un reclamo de la sociedad. Tenemos una generación que tiene muy incorporado la defensa de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque vivió en dictadura, conoció lo que era no tener la democracia, pero yo creo que después vinimos otros que nacimos en democracia. Y por tanto que haya elecciones cada 5 años, que las elecciones sean libres, limpias y que nos podamos hacer, ya nos parece algo natural. Y eso está bien, porque sobre esa base empezamos a reclamar otras cosas. Y yo creo que el avance de la sociedad es ese. Cuando uno logra un derecho, al principio, como escoba nueva, barre bien, está muy contento con ese derecho, pero después eso pasa a ser algo que ya lo tiene asumido dentro de su haber. Es un dato. Es un dato y empieza a reclamar otras cosas. Y yo creo que eso es lo que hace que las sociedades avancen positivamente, porque los ciudadanos cada vez reclaman más. Y me parece que está bien. Y lo mismo pasa con la democracia. Yo creo que hay que ponerla arriba de la mesa para discutirla y ver cómo la seguimos ampliando en Uruguay y cómo seguimos construyendo más y mejor democracia. Me parece que ese es el objetivo. Usted cerró el domingo el discurso con una frase de Sendik que dice: al fin como al principio todo es plan y fantasía. ¿Hay lugar para la utopía después de una fuerza política que hace 10 años que está gobernando? Yo estoy convencido de que sí. Yo no soy... A ver, yo empecé a militar porque quería cambiar el mundo. Y francamente tengo 34 años, 2 hijas, y yo sigo teniendo ganas de cambiar el mundo. Eso no quiere decir que a mí me lleve a pensar de que los cambios son para hoy, ni que lo que yo creo que es bueno y deseable sea compartido por el resto de mis ciudadanos, de los ciudadanos, ¿no? Y creo que justamente ahí viene la política, donde uno no tiene que poner la carreta delante de los bueyes y tiene que ser pragmático a la hora de ir avanzando. Pero me parece que perder la dimensión de soñar con construir una sociedad más justa, por lo menos es lo que me motiva a mí a militar. Es lo que me motiva a mí a todos los días levantarme y salir y gastar un montón de horas de mi vida haciendo esto. De lo contrario, si no, caeríamos en una lógica muy vacía. Si yo tomara la militancia como un trabajo para ganar ingresos para mi familia y vivir bien, que en definitiva necesitamos vivir y por eso vivimos un salario, me parece que sería algo bastante triste, digamos. Sí. Yo sigo pensando de que es posible pensar de que se puede construir una sociedad totalmente diferente, pero que ese es un proceso de mediano plazo y bueno, todos aportarán su granito de arena. Imagínense que incluso cuando algunos nos organizábamos en la década del 90, en el 96, y pensábamos de que en realidad había que legalizar o generar un proceso de regulación de la marihuana, eso nos parecía una utopía. Hoy es una realidad en el Uruguay. Entonces eso es lo que me convoca a mí a poder siempre plantearme cosas más allá de lo posible. Y creo que ese debe ser el esfuerzo. Y entre la utopía o la fantasía, como dice esta frase, y el abrazarse con las culebras, que dijo alguna vez Mujica que es necesario cuando uno gobierna, ¿dónde se está más cerca en un gobierno? Y está siempre a medio camino. Yo siento que la política, lo dije también en mi discurso, para mí la política no es el arte de lo posible, de que solo puedo hacer digamos, lo que está al alcance de mi mano, sino que el arte de la política es hacer posible lo necesario. Y yo creo que lo importante es la lucha por lo necesario. Y en ese marco de la lucha por lo necesario, uno tiene que ir priorizando, porque no tiene, siendo gobierno, uno no tiene todo el poder y por tanto tiene un montón de dificultades. Y eso lo tiene que llevar a negociar, a acordar. No sé si es abrazarse con las culebras, pero sí me parece, es sin dejar lo que uno piensa y siente, bueno, en determinados momentos uno tiene que concretar otras cosas que van a mitad de camino, pero que son necesarias para avanzar. Me parece que ese es digamos, el sentido de la frase. Y también es el sentido de la frase de Raúl Sendic, que esa frase de Raúl Sendic es de un poema que él escribió desde los calabozos, ¿no? Entonces él hablaba justamente de lo que la vida quita y que antes daba y daba.
una frase anterior, ¿no? Pero al fin como al principio todo es plan y fantasía. Que en definitiva dice, no me quiero conformar con lo que existe, pero lo tengo que asumir de que existe y es así, pero todavía me tiene que seguir impulsando lo que me falta, porque eso fue lo que me motivó al principio y ahora también. Usted recordaba en los años 90 cuando militaban en favor de la legalización de la marihuana. Usted ahí comenzó la militancia estudiantil. Sí. A nivel de secundaria. Yo empecé militando en mi barrio, en el barrio municipal, ahí en la Gruta de Lourdes, que yo en el año 89, mis viejos se mudan en el año 89 a la Gruta de Lourdes, y empecé a militar en el entorno del 94, 95, en un merendero. Nosotros vivíamos ahí en el barrio municipal, había bastantes asentamientos en la vuelta, y empecé a militar en un merendero porque yo había tomado la comunión. Mi familia mi padre era comunista y mi madre era cristiana. Yo vengo de esa familia y salí para una mezcla extraña. Entonces estaba vinculado a la Iglesia Católica. Pero había diálogo en la claro, mesa del domingo, por lo menos. Por eso yo digo que los acuerdos son posibles, porque lo viví en mi familia, entre un marxista-leninista y una cristiana militante, porque mi vieja era militante de la Iglesia. Y entonces, bueno, la iglesia tenía, digamos, un trabajo social en la zona y yo me involucré ahí socialmente en un merendero. Después eso me llevó a vincularme a otras organizaciones sociales de mi barrio. Y en el 96 participé de las ocupaciones, en el 96 del movimiento estudiantil, ¿no? Y ahí quizás fue el momento donde hice más el clic político. Y después de las ocupaciones del 96 empecé a militar en el MVP en el año 97 ya orgánicamente, ¿no? Digamos, empecé a participar en reuniones en el MPP. Con gente del MP. Y básicamente esa ha sido mi experiencia, es decir, me vinculé justamente por una preocupación social y por un sentimiento de que se podía hacer algo, y es lo que he tratado de hacer hasta ahora, con las diferentes responsabilidades que me han dado en el MPP. Siempre traté, en la medida de lo posible, de mantener un vínculo con organizaciones sociales, porque me parece que ahí es donde se construye política de verdad. Porque ahí es donde se vincula uno con la sociedad y los problemas de la sociedad. Evidentemente, después uno tiene dificultades. Cuando uno es legislador, ya es más difícil de vincularse a organizaciones sociales como un militante social, porque, claro, bueno, es un legislador, representa un sector, representa al gobierno, pero un poco esa es mi trayectoria. ¿Y hoy está más cerca de Marx o de Cristo? No, ya hace mucho tiempo que perdí la fe en Cristo. En todo caso, sigo creyendo en que Cristo existió y fue un luchador social. Cada vez me convenció más esa teoría. Y de Marx, bueno, es muy difícil, la obra de Marx es muy amplia, pero estaría relativamente cerca. Nunca fui alguien que me abrazara con mucha fuerza a una sola teoría. Prefiero pensar con cabeza propia y prefiero escuchar todas las campanas también. Entonces, tampoco me defino marxista. Es decir, trato de leer lo máximo que puedo y tratar de aprender o de que los argumentos y las ideas que buenas en diferentes cosas me sirvan. Y eso también me ayudó mucho, esa composición entre mi viejo que me daba para leer algunas cosas de marxismo. ¿Le traficaba algún documento? Claro, y mi madre que me hacía ir a tomar la comunión a la Gruta de Lourdes. En aquellas ocupaciones de los 90, fines de los 90, plena reforma de Rama, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo ve hoy? ¿Se equivocaron mucho los estudiantes en aquel momento? Nosotros en aquel momento cometimos un error fuerte que fue creer en el gobierno y sentarnos a negociar. Una de las cosas que puso el gobierno como condición después de una gran movilización de los estudiantes era que para poder negociar había que levantar las ocupaciones. Y levantamos las ocupaciones. Y después el gobierno no cumplió su promesa del diálogo. Y nos quedamos sin movilización y sin negociación. Uno mirando... ¿Pero el creer en el diálogo fue un error? Sí, porque en realidad los estudiantes, esa movilización fue muy grande, no solo de estudiantes, tenía un respaldo muy fuerte. Yo ocupé el Liceo Ivo y me acuerdo que era impresionante la solidaridad, no solo de los sindicatos, sino de los vecinos del barrio ahí, que venían y se acercaban al liceo y nos traían, alguno traía comida, otro traía una cosa, una vecina hacía una torta y la llevaba a la ocupación. Hubo un grado de organización ahí importante. Que trascendía el movimiento estudiantil. Sí. Estaba involucrado la sociedad en su conjunto, el PCNT. Pero yo recuerdo cosas de esas, de por ejemplo, los vecinos, en el caso del Ivo, de los vecinos que viven alrededor, que siempre estaban acompañando la ocupación, aunque muchos de ellos no tenían sus hijos en el liceo, pero que igual iban y se acercaban con los estudiantes.
Entonces, de alguna manera me parece que aquellas movilizaciones fueron buenas. Nosotros creímos que el gobierno iba a generar las mesas de diálogo, que después no sucedieron, y eso se fue desgranando. Mirando en retrospectiva, yo creo que la movilización fue buena en aquel entonces, y tenía horizontes claros de por qué estábamos peleando, y nosotros no queríamos que nos rebajaran la calidad de los programas de estudio. Evidentemente la reforma de Rama luego incorporaba otras cosas como cualquier política pública que son compartibles, como por ejemplo la masificación de la enseñanza preescolar. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo creo que eso estuvo bien. Se terminó aplicando. Que se terminó aplicando y es bueno. Es decir, nosotros nos oponíamos a 3 o 4 artículos, no nos oponíamos a toda la reforma. Pero no fue muy dura la oposición a una reforma que pretendía, como usted dice, cambiar la educación, que ya se veía que venía en crisis y terminó confirmándose en crisis. Venía en crisis, pero lo que pasa es que la propuesta que nos hacían era una propuesta que degradaba la educación pública, porque nos ofrecían que en vez de mejorar la capacidad de los docentes, lo que nos ofrecían es que un docente diera más asignaturas de las que tenía capacidad para dar. Se buscaba rebajar los contenidos de la educación. Y me parece que esa defensa de la educación pública fue una buena medida de los estudiantes y de la sociedad en su conjunto, que defendió la educación pública, tratando de que esas cosas no se aplicaran. Después la vida llevó a lo que nos llevó, pero en definitiva yo creo que fue una muy buena instancia para pelear y para que los que en aquel momento éramos estudiantes sintiéramos que la importancia de la educación y nos preocupáramos mucho más por la educación que estábamos recibiendo. Y yo creo que eso fue, en todo caso, uno de los logros de aquella movilización, que la sociedad uruguaya pusiera arriba de la mesa y se sintiera con la necesidad de discutir la educación. Ahora, no hubo una solución alternativa. Hoy, que ya pasaron 20 años de aquellos episodios, nadie creó una solución alternativa, ni los partidos que vinieron después, ni la izquierda cuando asumió. Sí, lo que pasa es que después pasaron cosas en el medio, ¿no? Que me parece que hay que tener en cuenta. Yo creo que a veces en el Uruguay se discute de educación y discutimos ladrillos y salarios. Y está bien, hay que discutirlos porque a los docentes hay que pagarle mucho más para que puedan dar clases en mejores condiciones y se puedan preparar. Y los liceos tienen que estar bien, porque eso debería ser lo mínimo. Me parece que hay que abrir una discusión más sobre innovación pedagógica. Y también creo que los problemas que tiene la sociedad no los puede resolver todos la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Si un niño viene de un asentamiento, que vive hacinado, que no tiene un lugar para estudiar, que en el verano se muere de calor y en el invierno se muere de frío, difícilmente pueda rendir lo mismo, aunque tenga el docente mejor pago y los mejores programas, que un niño que tiene una familia constituida, que tiene su cuarto, que no pasa frío, que no pasa hambre, que no pasa calor y que tiene un lugar para estudiar. Entonces me parece que esas cosas no le podemos pedir todo a la educación. Creo que hay que trabajar mucho por modificar la educación en tanto innovación pedagógica, de construir una educación que sea atractiva para quienes, para los adolescentes. Los adultos tenemos un problema, que en realidad a veces pensamos, y eso era parte del reclamo del 96, a veces los adultos pensamos la educación y los programas desde los adultos y no buscamos involucrar a los adolescentes, que son en definitiva los que tienen que sentir atractivos los programas y tienen que sentirse motivados para continuar en la educación pública. Entonces me parece que ese es el gran desafío. ¿Qué digo con esto? Bien, con plata no se resuelven los problemas de la educación, ahora sin plata menos. Entonces me parece que el Uruguay venía de un nivel de desinversión en la educación pública muy grande, llegamos a estar a niveles cercanos a Haití, miremos lo que es Haití, y nosotros nos queremos comparar con países que han invertido 50 años, muchos recursos para generar una educación de calidad. Y el Uruguay viene invirtiendo hace 10 años. Yo creo que hay que exigirle mucho más a todo el sistema político y también a los actores de la educación. Debemos pensar que generar nuevos programas que sean mucho más atractivos. Por ejemplo, los jóvenes hoy están mucho más en contacto con la tecnología, sí, fuera del liceo, fuera de la escuela, que adentro del liceo. Yo creo que en ese sentido hay mucho para avanzar. El Plan Ceibal es una plataforma muy buena, pero hay que avanzar mucho más. Creo que esos son los grandes desafíos de la educación en Uruguay y que los podemos llevar adelante si seguimos invirtiendo, pero si abrimos la cabeza para discutir innovación pedagógica, que me parece que es lo que necesitamos. Si Rama y Carmen Tornaría y los otros hubiesen iniciado su reforma en 2010, ¿hubiese habido una oposición así? Bueno, es muy difícil trasladar. Si la reforma del 2010 hubiese sido en las mismas condiciones que se planteaba la reforma del 96, estaría en contra. Por lo menos de los aspectos que estuve en contra en aquel momento, que creo que eran bastante nocivos. Entre ellos, por ejemplo, que no permitían que los estudiantes se pudieran organizar. Esa era una de las cosas un componente central de la reforma de Rama.
Yo creo que hay que ir a ver, cosa que no se está mirando, los espacios de participación de los adolescentes que son muy buenos y que hay propuestas muy interesantes que están haciendo los gurises que van al liceo y que me parece que habría que visibilizarlas mucho más para llevarlas a la práctica en programa. Entonces me parece que ese sentido es lo que decía recién. La construcción de conocimiento en una comunidad educativa es del docente, pero también del estudiante. Entonces hay que construir conocimientos, se necesitan de las dos partes. Y la visión que tenía aquella reforma era una visión desde otro lugar, donde el estudiante no tenía ninguna posibilidad de aportar a la construcción de conocimiento, sino todo lo contrario. Entonces yo sobre eso me opondría. Creo que de alguna manera no sería posible llevarla en el 2010 por esas condiciones. Creo que hay cosas que fueron buenas, lo repito, hay cosas que estuvieron bien, pero como en toda política pública, uno no se opone, es muy difícil que una política pública sea todo malo, ¿no? Sino que hay cosas buenas y cosas malas. Creo que el gran esfuerzo hoy es pensar una educación de mayor calidad. Para eso se necesita recursos. Yo quisiera tener docentes cargo, es decir, un docente que esté en un liceo y no que salga corriendo para otro liceo. Porque un docente, además de dar historia en el pizarrón, debería iniciar un proceso pedagógico con sus estudiantes, conocer su barrio, conocer su familia, y para eso tiene que tener horas docentes fuera del pizarrón. Y eso implica generar un docente, una comunidad educativa estable. Eso requiere de recursos, porque al docente hay que pagarle no solo por las horas de pizarrón, sino pagarle por las otras horas pedagógicas. Y creo que ese es uno de los esfuerzos y uno de los caminos que se puede hacer ahora, que el Uruguay invierte más de 2.000 millones de dólares en educación, no cuando el gobierno de Rama, donde estábamos muy lejos de poder invertir lo necesario para poder tener algún tipo de política educativa exitosa. Este año se viene un debate de presupuesto donde el tema de educación va a estar otra vez sobre la mesa, naturalmente, ¿no? Siempre, y me parece que está bien. ¿Qué imaginan ustedes? Bueno, nosotros tenemos en materia de educación, por ejemplo. Nosotros tenemos un compromiso de llevar la educación pública, una inversión en el orden del 6% en el quinquenio, vamos a tratar de llevarla adelante, pero yo esperaría que la discusión fuera centrada más en los programas educativos. Por ejemplo, hay algunos programas como el Tránsito Educativo, que es un gran programa, que habría que darle mucho más recursos de los que tiene hoy. El trabajo de pares, por ejemplo, debería ser otro, el acompañamiento de pares debería ser otro de los programas que habría que darle mucho mayor impulso. Y bueno, y eso me parece que va a ser una discusión con los sindicatos y con la sociedad, porque evidentemente las necesidades de la educación pública son muchas, pero hay que priorizar algunas cosas que atiendan los problemas que estamos teniendo hoy, ¿no? Es decir, no se puede contemplar todos los reclamos ni todas las propuestas. Y me parece que ahí va a tener que haber un fuerte debate en la sociedad para ver qué cosas impulsas y qué cosas no. ¿Cree que va a haber un debate interno también dentro del Frente Amplio? Como ya lo ha habido en la elaboración de presupuestos. Como siempre. Para mí, el debate interno del Frente Amplio es su fortaleza. Yo me crié en un Frente Amplio, o sea, empecé a conocer el Frente Amplio en el año 89 porque acompañaba a mi viejo con 9 años. Siempre lo dije, salí con una bandera a festejar que había ganado Tabaré sin tener muy claro qué era lo que habíamos ganado. Entonces me puedo decir que me crié adentro del Frente Amplio y creo que su principal fortaleza es el debate. Y lo mismo que decía hoy, el debate entre los partidos y el debate en la interna del Frente Amplio. Yo creo que el día que se pierda ese debate, en realidad se pierde lo rico del Frente Amplio, que es la diversidad y la unidad. Ahora, ¿cómo va a ser el MPP para controlar su tamaño dentro del ese elefante en el bazar del Parlamento? Sí, es siempre una dificultad. Porque no es fácil ser grande. No, a veces es muy difícil. Es casi tan difícil como ser chico, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Capaz que es más difícil que ser chico, porque uno tiene mayores responsabilidades, porque sus decisiones afectan de manera más fuerte o golpean de una manera diferente. Primero, el MP viene en 2 periodos que ha sido mayoría, es decir, nosotros tenemos cierta experiencia acumulada, se puede decir ser mayoría. A nosotros nos gusta decir que somos la minoría mayor. Sí, pero eran mayoría con un presidente del sector. También fuimos mayoría en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Es decir, la bancada de la 609 también fue la más grande en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que era el primer gobierno del Frente Amplio. Fuimos bancada mayoritaria, creció la bancada en el gobierno de Mujica y hoy tenemos más o menos la misma cantidad de legisladores que teníamos en el gobierno anterior, en el periodo pasado. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, nosotros llegamos hasta aquí. El Frente Amplio llegó hasta el gobierno y logró hacer un montón de cosas muy buenas para el país por su capacidad de acuerdo, la voluntad de acuerdo del Frente Amplio. Es decir, tenemos diferencias, tenemos matices, pero tenemos un programa que es común y por tanto la necesidad de llegar a ese acuerdo para poder gobernar. Entonces tiene que haber una etapa de debate, por supuesto, pero después tiene que generarse la síntesis para que todos podamos avanzar juntos.
Yo creo que el sector mayoritario es el que tiene que garantizar de que ese debate exista, y también tiene que tener la capacidad de articulación para de alguna manera producir el acuerdo dentro del Frente Amplio. Y usted se refirió el domingo al tema de los acuerdos, sí. ¿Pero ahí se refería a la interna del Frente Amplio? ¿O no, ahí estaba hablando con los partidos. Yo soy un convencido de que más allá de las diferencias es necesario buscar acuerdos. Claro. Porque muchas de las transformaciones, hablábamos de educación, quien piense que la educación se resuelve en 5 años está perdido. Es decir, una apuesta fuerte en clave país, mirando el modelo de desarrollo, y teniendo un modelo de desarrollo por delante, implica tener políticas públicas de 20 años en educación pública. Miremos los países escandinavos, que nos gusta compararnos mucho. Bueno, llevan 50 años de inversión educativa. 50 años donde han tenido una política pública... Donde se discuten los matices, pero las líneas generales están claras. Entonces, ¿cómo no vamos a apostar a los acuerdos? Porque en realidad el Frente Amplio es gobierno, pero bueno, mañana puede no serlo, y se necesita tener una continuidad de las políticas para que vaya. Esa es la estrategia de país que hay que construir. Yo lo que hablaba ahí era la necesidad de tener acuerdos, y que para tener acuerdos hay que ser sincero, y hay que decir lo que pensamos. Lo dije también en el discurso, para que la oposición no pida lo imposible y para que el oficialismo no prometa lo que no puede. Y yo creo que esa es la sinceridad en la construcción del debate. Yo le tengo que decir a los docentes de mi país, que tienen salarios relativamente bajos para lo que es la actividad que desempeñan, que yo no les puedo dar un aumento del 50%. Se los tengo que poder decir. No le puedo decir, no, está bien, su reclamo es justo y vamos a ver lo que hacemos, porque no es posible. ¿La izquierda le dijo que sí muchas veces antes de ser gobierno? Yo creo que a veces la izquierda ha tenido, y siendo gobierno también, algunos compañeros entienden que cuando hay un reclamo de un sindicato, lo primero que tienen que hacer es ponerse del lado de apoyar ese reclamo. Y no, cuando uno gobierna y cuando uno quiere construir un modelo de desarrollo, tiene que tener prioridad dentro de ese modelo, y hay que ver si los reclamos y las propuestas se ajustan a un modelo de país. Y si no se ajustan, bueno, es muy difícil. Yo no me puedo comparar con los países escandinavos cuando tengo la estructura económica del tercer mundo y cuando cobro los impuestos del tercer mundo. Si quiero tener la inversión en políticas públicas que tienen los países escandinavos, necesito tener una estructura económica parecida a la de ellos para poder cobrar esos impuestos. Yo no puedo decir, no, el Uruguay cobra anda en el entorno del 30% de la carga tributaria, y Suecia anda en el entorno del más del 50%. Sí, pero ¿qué produce Suecia? Produce trabajo mucho más calificado, la productividad de los trabajadores es mucho más grande, la inversión en tecnología es mucho mayor, entonces por eso le puede cobrar eso a sus empresas. El Uruguay no le puede cobrar eso a algunas empresas porque las funde. A otras sí. Entonces, bueno, me parece que esa es la discusión. ¿Cómo ponemos un modelo? Tenemos un modelo y una estrategia de desarrollo, y dentro de esa estrategia se van ubicando los reclamos. Y a veces creo que los sindicatos piensan que el problema de sus afiliados es el problema principal, y se olvidan de que hay que construir un proyecto de país. Y que son parte de un país, no que es un país con sindicatos, sino son los sindicatos adentro de un país. Entonces me parece que a veces hay compañeros que tienden rápidamente a sentir mucha empatía con el reclamo de un sindicato o con una cámara empresarial. También pasa en el país, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que la culpa es de los sindicatos. A veces las cámaras empresariales plantean cosas que son tremendamente corporativas, y hay quienes asumen enseguida una empatía directa con eso. Bueno, me parece que la cosa es un poco más compleja. Volviendo a su rol como presidente de la Cámara, ¿es posible desarrollar políticas a 5 años cuando los periodos son de un año como presidente de la Cámara? Tienen una enorme dificultad, ¿no? Yo creo Se habla mucho del tema presupuesto, del tema obra. Sí, es muy difícil. Primero, tiene una enorme dificultad. Es muy bueno para la democracia que haya rotación en la Cámara de Diputados, porque yo creo que esa es una tradición muy buena, que habla de una madurez del sistema político, pero después tiene la enorme dificultad de poder tener un proyecto de gestión del Parlamento, en este caso de la Cámara de Diputados, con 5 personas diferentes que tienen énfasis diferente y que a veces tienen un año y pretenden hacer un montón de cosas en ese año, y es muy difícil que tiendan a pensar con una cabeza de más largo plazo, porque a él se le acaba la presidencia. Es un esfuerzo que hay que intentarlo, hay que llevarlo adelante. Mi intención es, hoy no están resueltos todavía quiénes van a ser los futuros presidentes de la Cámara, pero en la medida en que se pudiera llegar a tener idea de quiénes podían ser los presidentes, tratar de convocarlos y coordinar con ellos, porque creo que hay cosas para hacer cambios necesarios en la Cámara que van más allá de un año. Es decir, yo tengo que iniciar cosas que no las voy a inaugurar yo, y eso sería muy bueno para la Cámara y para el país, y por tanto el otro le tiene que dar continuidad. Por ejemplo, ¿qué cosas habría que hacer? ¿Tiene claro?
Yo creo que hay varios cambios. Por ejemplo, el Palacio necesitaría tener un plan de desarrollo, por ejemplo, edilicio del Palacio Legislativo, que bueno, que eso lleva mucho tiempo. El entorno del Palacio Legislativo, por ejemplo, que es responsabilidad del Palacio Legislativo, que tiene que ver con la circulación de tránsito, que tiene que ver con los espacios verdes que están alrededor del Palacio. Esas cosas son responsabilidad del Palacio, habría que llevarlas adelante y implica un esfuerzo administrativo bastante grande. Creo que además, y esto va más allá de la Cámara de Diputados, creo que el Parlamento se merece una discusión fuerte, porque el Parlamento tiene 3 unidades ejecutoras. Parece que la reforma del Estado no está llegando al Parlamento. No entra ahí. Entonces tenemos la Cámara de Diputados, sí, que tiene un presupuesto propio, que tiene su presupuesto y tiene sus funcionarios y tiene sus cosas. Tenemos la Cámara de Senadores, que tiene su presupuesto, sus funcionarios y sus actividades, y tenemos la Comisión Administrativa, que le brinda servicios a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Bueno, yo creo que en realidad es momento de entrar a pensar cómo, digamos, maximizamos los recursos y tendríamos menos unidades ejecutoras y mayor capacidad para que el Parlamento en su conjunto funcionara mucho mejor y no que fueran compartimentos estancos, que el Senado hace una cosa, Cámara de Diputados hace otra. Ese debería ser un esfuerzo de los partidos políticos, porque el Parlamento es responsabilidad de los partidos políticos, de ponerse de acuerdo y ver cómo funciona o cómo tender a llevar que el Parlamento pueda optimizar los recursos y no tener 3 unidades que funcionan de manera separada. Uno de los aspectos sobre los que ha habido visión distinta es sobre la comunicación, sobre todo en la Cámara de Diputados. En un momento se comenzó con una cuenta de Twitter, incluso con la transmisión vía internet de las sesiones. Después vino el diputado Rico, cortó el Twitter. Cortó el Twitter. Hubo ahí una discusión. ¿Qué visión tiene usted sobre eso? Yo creo que tenemos que comunicar mucho más y mejor. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. A veces... Ahora el Twitter está de vuelta activo. Está activo, sí, está activo. Lo vi hoy que estaban tuiteando. Es muy complicado porque como allí hay mucho debate político, es muy difícil ver por dónde se corta la comunicación. Es decir, el que administra la cuenta. Y claro, porque al final claro, ¿con qué criterio la administra? Además, si no se termina yendo al otro criterio, que es un criterio también que hace a mostrar todo y de alguna manera no informar nada, ¿no? Es decir, entonces yo te paso toda una sesión de 8 horas, va a ser muy difícil que la gente esté 8 horas mirando la televisión para ver qué es lo que pasa. ¿Pero no ahí. ¿Es un servicio eso? No, yo creo que está bien. O sea, el que lo quiera hacer, lo puede hacer y el Parlamento lo tiene que brindar. En otros países hay canales de televisión. En otros países los parlamentos tienen canales de televisión. Yo creo que el Parlamento tendría que buscar alguna forma de comunicación diferente, que tiene que ver con, por supuesto que las sesiones se tienen que seguir transmitiendo, pero después habría que tratar de hacer un resumen, un recorte, donde cada partido pudiera exponer sus ideas centrales en 5 minutos, hacer un compacto, ¿no? Decir, bueno, el Frente Amplio piensa esto, otro piensa esto, y eso tenerlo en la página para que los ciudadanos pudieran acceder. Así como que los ciudadanos pudieran navegar más fácilmente en la página. A veces es bastante difícil, se me hace difícil a mí a veces conseguir información en la página del Parlamento. Y de alguna manera es alguna de las cosas que nosotros queremos hacer, tratar de mejorar la comunicación. Porque en la página del Parlamento está todo. Muchas de las cosas que se discuten hay que saber encontrarla. Entonces, no, lo que tiene que garantizar una página es fácil acceso. No tengo que hacer un curso para saber dónde tienen que estar las cosas. Es muy difícil que los ciudadanos se puedan enterar. Entonces yo creo que el Parlamento tiene que comunicar mejor. Por ejemplo, cuando los legisladores hacen viajes oficiales, entregan un informe. Se fundamenta primero, hay una razón de por qué surge ese viaje, que es para representar al país en determinado lugar, en determinada actividad. Y luego hay informe de los legisladores de qué es lo que hicieron. Bueno, eso debería estar en un lugar donde los ciudadanos pudieran acceder más fácilmente, a efectos que después puedan evaluar si estuvo bien, realizar ese viaje estuvo mal, si trajo resultados para el país o si no trajo. De eso, generalmente los ciudadanos se informan cada tanto cuando algún periodista arma un informe y pone tales diputados viajaron tanto, gastaron tanto, devolvieron tanto, no devolvieron nada. Y que termina siendo, más allá de que es una información importante, termina siendo parte de una discusión media superficial, ¿no? Es decir, viajó 5 veces. Hay viajes que se justifican mucho. Claro. Entonces vos analizás, viajó 5 veces o viajó 20 veces, pero ¿qué trajo para el país? Bueno, capaz que viajó 2 veces y trajo mucho y el otro viajó 10 y no trajo nada. Entonces me parece que hay que ir más a los contenidos, es decir, tener información y también tener elementos para comprender, que creo que es la lógica con la cual deberíamos razonar. Tener elementos para comprender y formarnos una opinión. Y que los ciudadanos digan, esto está bien, esto está mal, y el Parlamento lo que tiene que hacer es garantizar esa información. Yo por eso dije alguna vez, que en realidad las paredes no deberían ser de mármol, tenían que ser de vidrio, ¿no? De los representantes, para que sepan todo lo que sucede ahí adentro. Y yo creo que ese tendría que ser un objetivo fuerte del Parlamento. Eso tiene que ver con hacer información mucho más accesible, hacerla más didáctica, y yo creo que ese es un esfuerzo que se puede llevar adelante y que debería ser parte de una acción
llevada adelante no solo por una presidencia, sino por varias, porque bueno, en la vida las cosas son acumulativas. Si uno arranca algo y después el otro no le da corte, como tú decías, bueno, uno arranca con una herramienta como el Twitter y al otro le parece que está mal y la corta y después vuelve de vuelta, en realidad no hay acumulación de experiencia ni memoria institucional que banque eso. Entonces creo que eso habría que hacerlo y mi idea es convocar a los partidos para poder reflexionar de estas cosas y ver qué tiene que hacer el Parlamento para vincularse e incluso invitar a los periodistas. Y tenemos pensado hacer algunas actividades y algunos seminarios con los periodistas para discutir, bueno, cómo comunica el Parlamento y cómo debería ser la mejor manera de comunicar. Sánchez, gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo por este espacio y bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y a las órdenes cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias.